Pedro Sánchez y el abucheo que lo desnuda en Valencia. Lo ocurrido hoy en Valencia no es solo un hecho aislado. Es el síntoma de algo más profundo, más podrido y más peligroso, el divorcio total entre un presidente y el pueblo al que dice representar. Pedro Sánchez ha sido recibido en la comunidad valenciana como lo que es para muchos de sus ciudadanos, un político ausente, oportunista y completamente desconectado del dolor de las víctimas de la Dana. Y lo que se vivió a su llegada no fue un acto protocolario. Fue un juicio popular. Una pitada monumental. Un abucheo histórico que ya forma parte de la crónica política más vergonzosa de los últimos años. Porque no estamos hablando de una protesta más. No se trató de simples gritos espontáneos. Lo que Valencia le gritó a Pedro Sánchez fue un veredicto. Un clamor que dice: no te queremos aquí, no te creemos, no te perdonamos. Han pasado 9 meses desde que la Dana arrasó vidas, hogares, familias y dignidad en la comunidad valenciana. 9 meses en los que el gobierno de España ha dejado sin respuesta a decenas de miles de solicitudes de ayuda. Más de 43.000 expedientes, y solo 4.210 ayudas concedidas. ¿Qué ha hecho mientras tanto Pedro Sánchez? Escaparse. Literalmente. Recordemos que su última aparición en la zona fue una huida. Aquella imagen corriendo de Paporta le valió un apodo que ya lo perseguirá para siempre: el galgo de Paporta. Desde entonces, silencio. Ausencia. Abandono. Ni una visita, ni una palabra, ni un compromiso real. Hasta hoy. Hasta que, presionado por el escándalo, ha decidido aparecer, con la puesta en escena de siempre: blindaje policial, calles vacías, vallas que separan al pueblo del poder. Porque ni siquiera en este momento de máxima gravedad se ha atrevido a mirar a las víctimas a los ojos. Porque Pedro Sánchez no habla con ciudadanos, solo con cámaras y con asesores. La reunión con las asociaciones de víctimas no duró más de hora y media. Hora y media en la que la mayoría de afectados no pudo ni acercarse. Fueron expulsados del perímetro de seguridad como si fueran una amenaza. Como si su dolor estorbara. La escena era dantesca. Un despliegue policial digno de una cumbre internacional para proteger a un presidente de su propio pueblo. ¿Y para qué? Para que los abucheos no se escucharan. Para silenciar el clamor que gritaba desde las vallas: ¡dimisión! ¡Fuera Pedro Sánchez! ¡Asesino! ¡A prisión! Y, por supuesto, los medios hicieron su parte. Algunos intentando minimizar el escándalo. Otros directamente manipulando el sonido ambiente para borrar los gritos. En TVE, la televisión pública pagada con nuestros impuestos, bajaron el audio ambiente. El objetivo era claro: proteger la imagen de un presidente que ya es insalvable. Porque no hay montaje que tape el hartazgo. No hay realización televisiva que oculte la indignación generalizada. No hay relato oficial que pueda esconder el asco que hoy se respiraba en Valencia. Lo más repugnante es que esta ha sido la primera reunión oficial de Pedro Sánchez con las víctimas directas de la Dana. No estuvo en el funeral anterior. No dio la cara cuando debía. Y ahora que lo hace, llega tarde, mal y con una frialdad institucional que hiela la sangre. Lo que las asociaciones piden no es ninguna extravagancia. Piden justicia, ayudas reales y un funeral de Estado para las más de 220 víctimas. ¿Es mucho pedir? No. Pero para Sánchez, sí. Porque no le importa. Porque nunca le ha importado. Las asociaciones presentes hoy, como la Asociación de Damnificados por la Dana de la Horta Sur, la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana del 29 de octubre, o la Asociación de Víctimas de la Dana 29, han sido ignoradas durante meses. Ninguna fue recibida oficialmente por Moncloa. Y cuando por fin las citan, es en un acto cerrado, controlado, manipulado. El propio Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha dejado claro que esta reunión llega tarde. Vox lo ha calificado de falta de vergüenza. Y no les falta razón. Porque lo de hoy no fue un acto de responsabilidad política. Fue una maniobra de imagen, de propaganda y de cinismo. Y mientras esto ocurría, mientras las víctimas eran ignoradas y los gritos retumbaban fuera de las cámaras, dentro se hablaba de compromisos vacíos y de promesas recicladas. Lo cierto es que el dinero no ha llegado. Las ayudas están bloqueadas. Y el gobierno sigue priorizando otros gastos: propaganda,
contratos millonarios para productoras afines, sueldos de amiguetes en TVE y medidas que poco o nada tienen que ver con los ciudadanos de a pie. La indignación no es solo por la tragedia. Es por el desprecio continuado. Es por la burla institucional. Es por ver cómo mientras hay familias enteras esperando una respuesta, el foco mediático está en proteger la imagen de un presidente que ha perdido toda legitimidad moral. Hoy el pueblo valenciano ha hablado. Y lo ha hecho con gritos, con rabia, con hartazgo. Y esto es solo el comienzo. Lo que ocurrió fuera de la delegación del gobierno en Valencia no fue una anécdota. Fue una fotografía nítida de un país cansado, de un pueblo que ya no aguanta más mentiras ni más desprecios. Mientras Pedro Sánchez se refugiaba tras los cristales blindados y el cordón policial, fuera las víctimas, sus familias, y centenares de ciudadanos le gritaban lo que ya muchos piensan pero pocos dicen en voz alta: váyase, señor presidente. Usted no es bienvenido. No se trataba de ultras, ni de montajes, ni de manipulaciones. Eran ciudadanos de a pie. Gente mayor, madres que perdieron a sus hijos en la Dana, vecinos que siguen con sus casas sin reparar, comerciantes que lo perdieron todo y que jamás recibieron un solo euro del Estado. Y mientras ellos gritaban desesperados por una respuesta, desde dentro del edificio se oían los aplausos tibios y organizados de un grupo reducido. Muy reducido. Tanto que algunos testigos aseguran que parecía una coreografía. Personas que nadie reconocía entre los colectivos de víctimas. Personas que, según se dice, podrían haber sido movilizadas para equilibrar la escena, para simular apoyo, para falsear el ambiente. Y mientras tanto, los medios del sistema haciendo equilibrios imposibles. La televisión pública, completamente entregada al relato oficial, recortó imágenes, silenció gritos y evitó dar plano a los rostros verdaderos de la indignación. Lo que no pudieron evitar fue lo que se viralizó en redes: vídeos grabados desde los balcones, desde los móviles, desde la calle. Clips que muestran una realidad que no se puede ocultar. Pedro Sánchez fue recibido como un traidor, no como un líder. Como un oportunista, no como un presidente. Como un cobarde que llega tarde, no como alguien que viene a dar la cara. Y como si todo esto no bastara, el escándalo se agrava cuando conocemos los detalles de lo que ocurre más allá de Valencia. Porque mientras las ayudas de la Dana siguen bloqueadas, mientras las víctimas no reciben respuesta, el gobierno de Pedro Sánchez ha continuado inyectando millones de euros a sus aparatos de propaganda. Televisión Española vive uno de los peores momentos de su historia en audiencia. Las tardes hundidas. Los informativos, completamente deslegitimados. Pero ahí están los contratos millonarios. Ahí están los amiguetes colocados. Ahí están los presentadores elegidos a dedo cobrando sueldos de escándalo mientras el país se desmorona. Y por si fuera poco, en plena tormenta política, salta otra bomba judicial. Una jueza ha confirmado el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y prevaricación. El recurso ha sido rechazado. Y lo más grave es lo que recoge la resolución: el puesto que ocupaba David Sánchez fue creado ex profeso para él. Un traje a medida. Una plaza pública cocinada para enchufar al hermano del presidente. Y este no es un caso aislado. No es una persecución. Es una evidencia más de cómo el poder en España ha sido convertido en un cortijo familiar. Una red de favores, de enchufes y de impunidad. ¿Qué credibilidad puede tener un presidente que no solo se oculta de las víctimas, sino que además acumula en su entorno más cercano un reguero de casos de corrupción, enchufismo y abuso de poder? ¿Cómo puede pretender Sánchez mirar a la cara a las asociaciones de la Dana, cuando su propia familia está sentada ante los jueces, imputada por usar el Estado como una agencia de colocación? El Partido Popular ha reaccionado con contundencia. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha declarado que esta visita llega tarde y mal y que no responde al compromiso que se espera de un presidente del gobierno. Vox ha ido más allá, calificando la escena como una falta total de vergüenza y respeto. Pero lo más importante no son las reacciones políticas. Lo crucial es lo que se está escuchando en la calle, en los pueblos, en los mercados, en las asociaciones vecinales. La paciencia con este gobierno se ha agotado. Y mientras todo esto ocurre, mientras la indignación se convierte en clamor nacional, desde el entorno mediático del presidente se intenta desviar la atención. Hoy mismo, en una jugada tan torpe como ofensiva,
el presentador David Broncano, recién fichado por TVE con un contrato multimillonario, ha decidido burlarse de la representante de Eurovisión para desviar titulares. ¿Qué tiene que ver eso con las víctimas de la Dana? Nada. Pero ahí está el manual. Tapar un escándalo con otro titular, preferiblemente superficial, mediático, absurdo. Una estrategia que ya no cuela. Porque el pueblo español no es tonto. Porque ya no hay entretenimiento que tape el sufrimiento. Porque ya no hay bromita que suavice la traición. Y esto es solo la superficie. Hoy no hablamos solo de un abucheo. Hablamos de una deslegitimación pública. Hablamos de un gobierno que se esconde de su pueblo, de un presidente que huye de la calle y se encierra entre escoltas. Hablamos de víctimas que llevan meses clamando justicia sin que nadie les responda. Y hablamos de una sociedad que empieza a despertarse, que empieza a decir basta. Pedro Sánchez ha perdido la calle. Y eso, en política, es la primera señal de que el poder real ya no te pertenece. La escena que se vivió ayer en Valencia no fue un accidente, ni una excepción, ni un mal día. Fue la confirmación de algo que ya es imparable. Pedro Sánchez está acabado políticamente en la calle. Lo de ayer fue un punto de no retorno. Porque cuando un presidente necesita vallar ciudades enteras, movilizar a toda la Guardia Civil y limpiar la zona de cualquier ciudadano antes de poner un pie en el suelo, no estamos ante una visita institucional. Estamos ante un líder que ha perdido el control, la legitimidad y hasta el valor de mirar al pueblo a la cara. Lo que vimos no fue seguridad. Fue pánico. Fue la reacción de un poder que sabe que su máscara se ha caído. Que ya no puede ocultar ni las mentiras, ni el abandono, ni la corrupción. Porque si algo ha dejado claro el recibimiento en Valencia, es que los españoles no se callan más. Que las víctimas de la Dana no están solas. Que el dolor silenciado durante meses se ha convertido en grito unánime. Que ya no hay relato oficial que tape la verdad. Y es que la verdad, cuando estalla, no hay aparato mediático que la frene. Porque lo más ofensivo no es solo que Pedro Sánchez haya ignorado durante 9 meses a las víctimas. Lo más indignante es que, cuando decide aparecer, lo hace con una actitud de campaña. Como si fuera una oportunidad para la foto, para el titular manipulado, para la propaganda reciclada. Porque si algo ha caracterizado esta legislatura es eso, el uso del dolor ajeno como herramienta política. No hay tragedia que el gobierno no intente rentabilizar. No hay sufrimiento que no pase por el filtro del relato. Pero esta vez no ha funcionado. Esta vez no hubo lágrimas fingidas ni abrazos forzados. Hubo gritos, hubo rabia, hubo pancartas exigiendo dimisiones, hubo insultos espontáneos, y hubo silencio incómodo dentro de un edificio blindado mientras fuera el pueblo hablaba más claro que nunca. Y mientras todo esto ocurría en la calle, el escándalo judicial del hermano del presidente crecía en los tribunales. Porque sí, ya es oficial, David Sánchez irá a juicio por corrupción. Y no estamos hablando de sospechas vagas ni titulares alarmistas. Hablamos de un procesamiento firme, de un caso de enchufismo público, de un cargo creado para colocar al hermano del presidente en una administración autonómica controlada por el PSOE. Y lo más grave no es que eso haya ocurrido. Lo más grave es que el gobierno intenta hacer como si nada. Como si un escándalo así no mereciera explicaciones. Como si el país pudiera asumir que la familia del presidente está implicada en prácticas ilegales y no pasara absolutamente nada. Y mientras tanto, la televisión pública sigue desangrándose en audiencias, sigue engordando contratos para amigos del régimen y sigue convirtiéndose en un chiringuito propagandístico donde el humor, la cultura y la información se usan como escudos para desviar la atención. Lo de Broncano no es una anécdota. Es el símbolo de una era, la de la frivolidad institucionalizada, la del entretenimiento convertido en barricada ideológica, la del despilfarro millonario mientras miles de españoles esperan ayudas que no llegan. Porque ese es el país real. El país donde las víctimas de catástrofes naturales deben mendigar atención mediática. Donde las ayudas se reparten con cuentagotas, mientras se destinan millones a productoras afines. Donde los familiares del presidente encuentran trabajo a medida y nadie parece escandalizarse. Donde los medios independientes son marginados y los que se pliegan al poder reciben contratos públicos. Y lo de ayer en Valencia es solo el síntoma de todo eso. Es el reflejo de una sociedad que empieza a hartarse. Que empieza a despertar. Que ya no se traga la narrativa de que todo es un ataque de la derecha. Porque esto no va de ideología.
No va de partidos. Va de respeto. Va de justicia. Va de decencia política. Y lo que Pedro Sánchez ha hecho con los valencianos no es solo un abandono, es una traición emocional. Es mirar al sufrimiento humano y pasar de largo. Es aparecer solo cuando ya no queda más remedio y hacerlo con todo el cinismo del poder blindado. Por eso, lo de ayer fue mucho más que un abucheo. Fue un juicio simbólico. Fue una sentencia pública. Fue el día en que Pedro Sánchez escuchó, en directo, el veredicto del pueblo, culpable de abandono, de cinismo, de mentir, de llegar tarde y mal. Culpable de proteger a los suyos mientras los demás esperan. Culpable de usar el poder para blindarse y no para servir. Y, sobre todo, culpable de haber convertido la política en un negocio personal y emocionalmente vacío. La pregunta ya no es si va a dimitir. La pregunta es cuándo. Porque cuando un presidente ya no puede caminar por sus propias calles sin protección extrema, sin aplausos sinceros, sin apoyo real, lo que tiene ya no es un gobierno. Lo que tiene es un problema de país. El mensaje fue claro. Valencia habló por millones. Lo que empezó como una reunión institucional acabó siendo una demolición pública. Porque lo que Pedro Sánchez recibió en la capital del Turia no fue un simple abucheo, fue una condena política, social y moral. Fue la respuesta natural de un pueblo que ya no cree en excusas, ni en promesas vacías, ni en montajes mediáticos. Y no, esto no se borra con titulares. No se silencia bajando el volumen de los micrófonos. No se limpia con cámaras bien colocadas ni con declaraciones edulcoradas desde Moncloa. Porque lo que se vio, se oyó y se sintió en las calles de Valencia fue real. Fue crudo. Fue el sonido de un país cansado, de una paciencia que se ha agotado y de una dignidad que no se negocia. Porque hay cosas que no se pueden fingir. No se puede simular empatía cuando has ignorado durante 9 meses a las víctimas de una tragedia. No se puede fingir humanidad cuando necesitas rodearte de policías y vallas para pisar una ciudad. No se puede hablar de justicia social cuando tu propio hermano va camino del banquillo por corrupción, por un puesto diseñado a medida con dinero público. Y no se puede hablar de medios públicos neutrales cuando todos los aparatos comunicativos del Estado están al servicio de una sola figura, la tuya. Pedro Sánchez llegó a Valencia buscando limpiar su imagen, y se marchó dejando más claro que nunca que esa imagen ya no tiene arreglo. Ni con marketing, ni con titulares, ni con asesores. Porque la política no es un escenario. Es responsabilidad. Es coherencia. Es respeto. Y eso es justo lo que ayer quedó enterrado bajo los gritos de las víctimas, bajo las pancartas que pedían justicia, bajo los abucheos que retumbaban incluso en los platós donde intentaban esconderlos. Y lo más grave es que mientras esto ocurre en las calles, dentro del aparato de poder se multiplican los escándalos. Ya no es solo el hermano del presidente. Son también los contratos inflados, los amigos premiados con cargos, los programas de televisión convertidos en plataformas ideológicas financiadas con millones. La decadencia institucional es tal, que ya ni siquiera se molestan en disimular. Saben que la maquinaria mediática trabajará para ellos, pero esta vez esa maquinaria no ha podido con la verdad. Porque cuando un pueblo tiene memoria, cuando un país tiene dignidad, ni el mejor guión puede tapar el desastre. Ni Broncano, ni TV, ni los editoriales pagados pueden hacer olvidar que hay decenas de miles de ciudadanos esperando unas ayudas que no llegan. Que hay víctimas que han sido ignoradas mientras el gobierno financiaba la propaganda. Que hay familiares del presidente enchufados mientras las familias de la Dana siguen viviendo entre escombros. Y mientras Sánchez intentaba controlar el relato se le escapaba por las rendijas del desprecio popular. Porque en cada pancarta había una historia. En cada insulto, una frustración acumulada. En cada abucheo, la voz de un país que no se resigna. Que no acepta que la política sea un ejercicio de escaparates. Que no tolera más que la gestión de la tragedia se convierta en un desfile de cinismo. Y cuando ya parecía que el escándalo estaba tocando techo, el colofón llegó con una frase lapidaria desde uno de los colectivos de víctimas: no necesitamos su visita. Necesitamos su respeto. Una frase que encierra todo lo que el gobierno no ha querido entender. Que no se trata de postureo, de ruedas de prensa o de despliegues de seguridad. Se trata de compromiso. De estar cuando toca. De actuar, no posar. Hoy el gobierno de Sánchez está más débil que nunca.
Porque lo que cayó en Valencia no fue solo un presidente. Fue la idea misma de que este ejecutivo representa a todos. Lo que se rompió ayer fue el pacto de silencio. El blindaje mediático. La falsa imagen de empatía que se había construido durante años a base de marketing político. Y lo que nació en su lugar fue otra cosa, el principio del fin. Hoy no hablamos solo del desprecio hacia unas víctimas. Hablamos del final de un relato. Del derrumbe de una estrategia basada en el control del discurso y el desprecio a la verdad. Hablamos de un país que ya no cree, que ya no espera, que ya no tolera, porque el recibimiento en Valencia ha sido un punto de inflexión. Porque ese grito colectivo que exigía la dimisión del presidente no fue una consigna más. Fue una advertencia. El tiempo de las excusas ha terminado. Y si Pedro Sánchez aún cree que puede seguir gobernando sin pisar las calles, sin mirar al pueblo, sin responder por los suyos y por sus silencios, que mire los vídeos, que escuche los audios, que lea los labios de cada uno de esos valencianos que ayer le gritaban lo que millones ya piensan en toda España. Dimisión. Justicia. Dignidad. Porque lo que vimos en Valencia no fue un acto. Fue una sentencia. Y tarde o temprano, como toda sentencia justa, tendrá consecuencias.